Buenos días, buenos días. Gracias una vez más por visitar nuestro canal aquí en Tetelestai Ministries. Queremos darle las gracias y una disculpa también porque pasaron unas semanas y no he podido poner la clase, la segunda parte de este capítulo 1 en el libro de Apocalipsis. Todas las actividades que he habido de este lado en la iglesia y otras cosas, pues ya finalmente tuvimos un espacio para hacerlo. Y este día vamos a cubrir el final del libro, del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Al principio solamente cubrimos 2 versículos la última vez de la introducción y hablé de los 2 primeros versículos del capítulo 1 en Apocalipsis. Pero lo que voy a hacer esta mañana, voy a cubrir todo el resto del capítulo, del versículo 3 hasta el versículo 20. Y espero que realmente este libro, como decía en un principio, fortalezca tu fe y te dé esperanza y no miedo cuando mucha gente le da. Recordemos que Dios nos dio su palabra, especialmente este libro de Apocalipsis, no para asustarnos, sino para prepararnos por lo que viene en el futuro. Entonces vamos a comenzar y vamos a refrescarnos la mente, que es lo que vimos la última vez, rapidito. El versículo 1 y 2 son versículos sencillos de entender, pero que nos revelan muchas cosas buenas, muchas cosas nuevas acerca de lo que se refiere y lo que nos va a presentar este libro. Dice así el versículo 1, el capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él ha visto. Estos fueron los 2 versículos que cubrimos la última vez, y rápidamente notábamos esto, de cómo Dios trabaja con el hombre. Dice el pasaje que es la revelación de Cristo Jesús. Y vamos a ver a Jesús de una manera increíble como nunca antes lo habíamos visto en toda la Escritura. Sigue diciendo el pasaje que Dios le dio, una revelación que Dios le dio a Jesús. Y dice el pasaje que Jesús se la dio a un ángel y ese ángel llega y se la da a Juan. Y Juan la toma y la comparte con el mundo entero, contigo y conmigo y con el mundo de este tiempo. Entonces ese es el primer versículo. El segundo versículo habla y dice que Juan ha dado el testimonio de la palabra de Dios. Y ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él ha visto. Lo que notábamos aquí es de que Juan es una persona que dio testimonio de la palabra de Dios. Y lo hizo de tal manera, como dice el pasaje, que dio testimonio de la palabra de Dios, porque es el único hombre que escribió un evangelio. Escribió 3 cartas, la primera, segunda y tercera carta de Juan, y aparte ese libro de Apocalipsis. Juan fue una persona que no se apenó, no se avergonzó al presentar el evangelio de Cristo Jesús. Entonces dice aquí el pasaje que él dio testimonio de la palabra de Dios y también dio testimonio de Jesús. Recuerda que este Juan estuvo caminando con Jesús. Él dio testimonio de lo que Jesús hizo y de quién era. Él estuvo ahí presente. Él vio los milagros. Él vio cómo le dio de comer a la gente, a las multitudes, cómo sanó a los enfermos, cómo expulsó demonios, cómo resucitó personas de entre los muertos. Juan dio testimonio no solamente de la palabra de Dios, sino también de lo que hizo Jesús. Y sigue diciendo más adelante, la última parte, y también dio testimonio de todas las cosas que vio. Si a Juan no le contaron lo que pasó en la vida de Jesús y todo lo que hizo. Juan no fue una persona que le contó su papá o su abuelito, no, Juan estuvo presente. Él lo vio, dice el pasaje. Las cosas que yo vi son las cosas que quedaron escritas en su evangelio y en las cartas y en este libro de Apocalipsis. Eso fue lo único que cubrimos la última vez, esos 2 versículos. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Hacemos una oración y damos la explicación de esos versículos. ¿Ok? Dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vamos a hacer una oración y vamos a explicar qué nos dicen estos versículos. ¿Okay? Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te doy gracias por este día, porque tu palabra pues en sí sigue creciendo y se sigue proclamando y nos sigue edificando, y te doy gracias porque nos has dado el privilegio de poderla leer y compartir. Bendice este momento, Señor. Bendice a todos aquellos que van a ver este estudio y permite que este estudio sea de bendición y de edificación. Te lo suplico y te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, que es Dios, que es nuestro Rey y que vive por toda la eternidad. Amén, amén, amén.
Ok, el versículo 3 es muy interesante. Chequen lo que dice. Este libro de Apocalipsis es único en muchas maneras, pero este versículo nos habla de una bendición especial que este libro te ofrece. Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esa palabra bienaventurado puedes cambiarla a bendecido o bendito o feliz es el hombre. Es algo precioso que dice este pasaje, este versículo. Feliz es el hombre o bendecido es el hombre que lee las palabras de este libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el único libro en toda la escritura que te grita y te dice, léeme, soy especial. Hay una bendición especial para ti con el simple hecho de que me leas. Ve lo que dice, bienaventurado el que lee. No dice bienaventurado el que enseña el pasaje, bienaventurado el que entiende. No, porque es difícil de entender muchas veces. Dice el pasaje, bienaventurado el que lee. Con el simple hecho de leer este libro de Apocalipsis, hay una bendición especial para ti. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Bendecido o bendito sea el que lee este libro. Y es interesante, ¿no? Que de todos los libros de la Biblia es el que mucha gente no lee, es el que menos leen. ¿Por qué? Porque es bien complicado, Miguel, porque tiene muchos símbolos y no lo entiendo, pero no tienes que entenderlo, solamente tienes que leerlo y hay una bendición especial para ti. Y Dios nos lo ofrece. Fíjate, en el versículo 3 nos da una bendición, pero pon atención. Así como el capítulo 1 nos da una bendición al leer este libro, el último capítulo de Apocalipsis también nos habla de una maldición. Y déjame leerte esa maldición, que es lo que dice la palabra acerca de las personas que le quiten o le pongan a la palabra de Dios. Dice así el versículo 22. Y es el capítulo 22, versículo 18. Dice Juan, yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quita las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, cuando dice que va a remover tu nombre del libro de la vida, es una condenación eterna. Ya, de esa manera es tan importante la palabra de Dios. No le quites y no le pongas. Tienes que dejarla tal y como está. No la alteres, porque hay maldiciones para ti si cambias lo que dice la Escritura. Entonces, los primeros versículos de Apocalipsis nos dan una bendición con el simple hecho de leer el libro. Y el último capítulo de Apocalipsis nos da una maldición si le quitas o le pones. Pon atención. Entonces lee este libro y recibe la bendición. Pero tú dirás, Miguel, yo no sé leer. Yo nunca fui a la escuela y no conozco ni las letras. ¡Ey! Dios es Dios y lo sabe todo. Y observa cómo dice el pasaje, bienaventurado el que lee este libro y los que oyen las palabras de esta profecía. Dios en su sabiduría sabía muy bien que iba a haber mucha gente que no iba a poder leer en ese tiempo de Jesús y en nuestros días también que hay gente que no sabe leer y escribir. Pero aún así la bendición es para ellos porque dice el pasaje, bienaventurado no solamente el que lee, sino también los que escuchan. Se entiende bien que no solamente al leer este libro de Apocalipsis, tú eres bendecido. Si lo compartes con alguien más, la bendición cae en aquellos otros que lo escuchan también. Qué precioso, ¿no? Este libro a que muchos le tienen miedo es el que te ofrece una bendición increíble, grandísima. No solo para ti y tu familia, sino para mucha gente más que escuchen este pasaje, que escuchen este libro. Eso es importante y es lo que dice el versículo 3. Ahora termina el versículo 3 diciendo, y que también guardan las cosas de esa escritura, porque el tiempo está cerca. Hey, recuerda que Apocalipsis nos habla de los últimos días. Y yo siento en el corazón de que estamos viviendo ahí. Todo lo que vemos en el mundo entero hoy en día, todas las guerras, todas las plagas, las enfermedades, el COVID-19, COVID-19, vemos la guerra ahorita en Ucrania con la Unión Soviética, con Rusia, porque ya no es la Unión Soviética, es con Rusia. Y vemos otros lugares en el mundo donde hay mucha violencia. Y estamos viendo señales, enfermedades, guerras. Ha habido terremotos, ha habido de todo como nunca antes.
Y nos dice el pasaje, escuchen bien lo que dice Apocalipsis porque el tiempo se acerca. Y es verdad, no nos queda mucho tiempo. So, pon atención a estas clases y medita lo que estamos predicando. Porque debes de entender de que Dios tiene un tiempo perfecto. Y en su fidelidad nos dijo, cuando veas estas señales que tomen lugar, pon atención, porque no tardo en regresar. So, ahí estamos ahorita. Pero el versículo 4 dice después, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es, el del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. So, aquí vemos algo precioso también. Cómo Dios primero va a hablarle a la iglesia. Siempre es así. Dios siempre le habla a su iglesia. Si va a dar un mensaje importante, si va a dar un mensaje que Él sabe que va a afectar al mundo entero, siempre, incluso cuando hay juicio, Dios nunca cae de sorpresa, siempre le avisa a alguien antes de que tome lugar. Y es lo que hace en este pasaje, que nos dice, ¿sabes qué? A la iglesia, déjenme hablarles a ustedes primero. Y vamos a ver que el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, Dios le habla a las 7 iglesias a las cuales tiene un mensaje especial. Quiero que pongas atención a algo más. Este libro habla de 7 iglesias y vamos a ver que va a hablar de 7 por toda la escritura, de principio a fin. 7 iglesias, 7 plagas, 7 ángeles, 7 catástrofes, 7 de todo. Y cuando comparas el Evangelio de Juan, por ejemplo, con el libro de Apocalipsis, vas a encontrar un montón de 7 también. Hay 7 milagros que son los que ocupa Juan para escribir su Evangelio. Hay 7 yo sois, los 7 yo sois de Jesús, que dice yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección. Y vas a ver el 7 por todos lados, en el Evangelio de Juan y en el libro de Apocalipsis, porque la misma mano que escribió Juan, escribió este libro. Pero dice el pasaje más adelante, gracia y paz a ustedes, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 espíritus. Yo pensé que solamente era un Espíritu Santo, Miguel. Sí, es un solo espíritu, es el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios recuerda que también da dones. Y esos dones los vemos en el libro de Corintios, por ejemplo, nos habla de los dones del Espíritu Santo. Pero aquí nos está hablando de que son 7 espíritus. Aparentemente, algo que me llama mucho la atención, es de que el capítulo 11 en Isaías nos describe quiénes son esos espíritus. El capítulo 11, versículo 1 y versículo 2 nos dice lo siguiente, refiriéndose a Jesús. Aquí está hablando de Jesús y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, que es el papá del rey David, y un vástago retoñará de sus raíces. Y escucha bien, y en él, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. 1, el Espíritu de sabiduría. 2, el Espíritu de inteligencia. 3, el Espíritu de consejo. 4, el Espíritu de poder. 5, el Espíritu del conocimiento. 6, y el Espíritu del temor de Dios. 7. Cuando ves la persona de Jesucristo y ves todos estas señales del Espíritu, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor, todos estos efectos del Espíritu Santo se manifestaron en la vida de Jesús. Y es lo que dice aquí el Apocalipsis. Reciban un saludo no solamente del Señor de que es del que era, sino también de los espíritus, de los 7 espíritus que están en su presencia. Vamos a ver más adelante que hay mucho conocimiento y mucha sabiduría en este libro. Pero el libro de Isaías nos habla de quiénes son esos 11 espíritus. Aquí quiero hacer un énfasis importante. Cuando no entiendas algo en el libro de Apocalipsis, no te preocupes. El libro de Apocalipsis está diseñado de tal manera que él mismo se contesta las preguntas que tú te puedes hacer. Por ejemplo, ¿quiénes son esos 7 espíritus? Dios no necesita tu ayuda para interpretar su palabra. No la ocupa. En la misma escritura, muchas veces en el mismo libro de Apocalipsis o en algún otro libro de la escritura, Dios te dice quiénes son. La escritura es como una enciclopedia que se explica a sí mismo, a sí misma. No necesita de tu interpretación y de la mía. No, créeme que no. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver más símbolos en la escritura, especialmente en este libro de Apocalipsis. Y vas a entender de que Dios se los describe en su misma palabra. No tienes que estar adivinando. Sí, muchos piensan que es difícil el libro de Apocalipsis. Es difícil, pero si pones atención y sigues la guía y las pautas que te da el mismo libro se explica. Y no es complicado de entender.
Pero continuemos, porque esto continúa y nos quedan unos cuantos versos todavía. Dice entonces, y un saludo de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes, sacerdotes, para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué precioso termina este versículo. ¿Cómo exaltan a Dios? Y eso es lo que hace el libro de Apocalipsis. Te va a presentar a Jesús de una manera increíble y vas a ver constantemente lo están alabando. No solamente los ángeles y los arcángeles, incluso el escritor de la Escritura. Porque vamos a ver su majestad como rey, su poder como Dios. Y ve cómo inicia el pasaje, este versículo 5. Dice, un saludo de los espíritus que están delante del trono del Señor, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿A qué se refiere esto de primogénito de los muertos? Bueno, es que es el primero que resucitó. Tú dirás, no, espérate, Miguel. ¿Cómo que es el primero que resucitó? En el capítulo 11 del Evangelio de Juan tenemos a Lázaro, que está muerto. Ya tiene 3 días y ya olía feo, dice el pasaje, ya se estaba descomponiendo su cuerpo. Y llega Jesús y lo resucita. ¿Cómo es posible, Miguel, que Jesús sea el primogénito de los muertos, de los que resucitan, cuando ya hay gente que ha muerto antes y ha sido resucitada? En uno de los evangelios también nos habla de que hay una niña que está muy enferma y muere. Y los papás van por Jesús y dicen, ven a ver a mi hija, pero la niña ya está muerta. Y dice el pasaje que Jesús entra a la casa de la niña, se trae a Pedro, Santiago y a Juan, y cuando están viendo a la niña, la toma de la mano y le dice, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y se levanta de entre los muertos, resucita a la niña. En la primera carta de los reyes, en el Antiguo Testamento, hay un profeta que se llama Elías. Y ese Elías, una mujer viuda, lo está atendiendo en un tiempo de sequía y le está dando de comer. Y Elías hace milagros en la casa de esta mujer. Y esta mujer tiene un hijo. Y su hijo se muere. Y al morir el muchacho, llega la señora y le dice a Elías, ¿pero qué tengo yo que ver contigo, servidor de Dios? ¿Qué has traído la muerte a mi hijo? Y dice, no, espérame, dame a tu hijo. Y se lo da. Y dice que se acuesta en él 3 veces y el niño resucita. Hay muchos ejemplos en la Escritura de gente que ha muerto y resucitan. ¿Por qué se le da el título a Jesús de primogénito de los muertos, de los que han resucitado? Si te pones a pensar, así como Lázaro, así como esa niña, y así como el joven que murió en el Antiguo Testamento, ellos fueron resucitados, pero ¿sabes qué? Volvieron a morir. No fueron eternos. A Jesucristo se le da el título del primogénito de los muertos, porque es el único que ha resucitado de entre los muertos para nunca más morir. Él sigue vivo. Jesús es el primero que salió de entre los muertos y ¿sabes qué? Y venció a la muerte. Eso es lo que hizo en la cruz. Vence a la muerte, el pecado y el infierno y nos da vida eterna. Y dice, yo soy el primero. El primero de los resucitados que resucita para nunca más volver a morir. Qué precioso. Y eso es lo que dice este pasaje. En versículo 5. Pero continuemos. El versículo 7 dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. ¡Wow! Observa los títulos que tiene el Señor en tan solo un versículo, versículo 8, encuentras 8 títulos a Jesús. Esa es la majestad y lo precioso que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Todos los preciosos títulos que tiene Jesús y que nada más a Él se le dan, a nadie más. Es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Y termina gritando el todopoderoso, porque no hay otro como Él. Increíble. Pero el versículo 7 dice así. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron, es decir, los judíos también. Si aquí nos está hablando de su segunda venida. Cuando Jesús vino por primera vez, nadie lo esperaba. Él nació y solamente los reyes del oriente vieron la estrella y fueron a buscarlo.
Pero los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes de ese tiempo en Israel, en Jerusalén, en Judea, nunca prestaron atención. Aunque conocían las profecías, nunca lo fueron a buscar, ni siquiera a visitar cuando nació. Nadie lo vio. Aquí el pasaje nos dice que esta vez, cuando venga por segunda vez, todos los ojos lo van a ver. Toda la gente que se iba va a ver su regreso. Y esa es la segunda venida de Cristo Jesús. Y de eso se trata este libro. Culmina con su regreso aquí a la tierra, con su iglesia, a establecer su reino por 1000 años. El gran milenio. Y llega a ser juicio. Y nosotros que somos la iglesia, venimos con él. Pero ahí vamos a llegar más adelante, el capítulo 19, 20, 21 y 22, vas a ver la majestuosidad y la belleza de cómo termina todo esto. Pero eso es lo que sucede aquí. Vemos los títulos preciosos que se le dan aquí a Jesús. Y ahora vamos a hablar de Juan. Juanito, cuando nos da este evangelio, es un buen, dice lo siguiente, vamos a leerlo, versículo 9. Yo, Juan, su hermano, y compartícipe de su tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Déjenme hacer un comentario aquí rápido. Juanito fue una persona que no se avergonzó del evangelio, fue una persona que proclamó con autoridad y eso le costó que lo mandaran a la cárcel. Aquí dice que nos está hablando de una isla, que estaba en la isla de Patmos. No, quiero que pongas atención. Antes de que lo mandaran a la isla de Patmos, a Juan le hicieron algo más, quisieron matarlo. Y la historia nos dice lo siguiente, que lo echaron como dentro de una olla. Muchos dicen que era aceite caliente. Yo creo que era cera con la que se hacen las velas, hirviendo. En este tiempo, los romanos, el emperador de este tiempo era un emperador malísimo y detestaba el evangelio, detestaba a los cristianos. Y los torturaba y los perseguía. Y de una manera como los torturaba, era tomarlos en vida mientras estaban vivos y los aventaba adentro de unos tubos o tambos con cera hirviendo y los convertía en velas humanas. Y en las noches en la ciudad de Roma prendían esas velas para iluminar toda la ciudad de Roma. Y de esa manera iluminaban la ciudad y mandaban un mensaje a los cristianos diciéndoles, eso es lo que te espera si proclamas a Jesús como el Rey, como el Señor y el Salvador. Los romanos aceptaban a lo que era el César como el Dios y la máxima autoridad. Los cristianos nunca se sometieron a eso. Y les costaba la vida. Y eso es lo que hacían. Y eso es lo que le pasó a este Juan. Lo aventaron a esa olla, o no sé qué habrá sido, de cera hirviendo a que se hiciera una vela humana. Pero dice la historia que no se murió, que no se cocinó, no pudieron hacerle nada. Y fue un milagro increíble. Entonces lo que hizo aquí el emperador fue tomar a Juan y lo aventó a la isla de Patmos. Y en esa isla de Patmos aventaban a los peores criminales del imperio romano de esa área. Aventaban a los peores criminales ¿a qué? A que se murieran de hambre, de enfermedad o asesinados por algún otro criminal o de cualquier otra manera. Ahí los aventaban, estaban destinados a morir. Ahí mandaron a Juanito de casi 90 años de edad a un lugar donde no había gracia, a un lugar donde había pura gente condenada, a un lugar donde existía mucho la muerte, el odio y el rencor y la condenación y la culpabilidad de esos presos, de esos criminales. Tú dirás, qué feo, Señor, ¿por qué permitiste esto y mandaste a Juan ahí? No, escucha bien. Dios siempre tiene un plan perfecto para todo. Y cuando mandó a Juanito ahí, no solo lo mandó para recibir el libro de Apocalipsis. Ahí lo mandó porque este era el plan. Juan, quiero que les hables a esta gente condenada, que no sabe lo que es el perdón, que solamente conocen la condenación. Quiero que les hables de mí, del amor, de la gracia, la salvación y el perdón que hay en mí. Y eso es lo que hizo Juan. La historia nos dice que empezó a hablarle a todos los criminales que estaban ahí, a todos los presos, y se empezaron a convertir. Y no solo eso, al último le empezaron a servir a Juanito. Increíble la historia que pasó con este hombre. Un lugar donde había mucha maldición y donde había mucha muerte. Llega el perdón y llega la vida eterna. Y llega a través de Juan. Y ahí estaba Juanito. Sí, muchas veces tú y yo pensamos, ven qué feo que me está pasando esto, qué feo que estoy pasando por esta prueba horrible.
No te preocupes, Dios sabe muy bien por qué te puso ahí y te va a ocupar. Solamente pon atención a lo que te está diciendo. Y eso es lo que pasó con Juanito, que estaba dando testimonio de la palabra de Dios ahí en esa isla. Entonces sigue diciendo el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en la Odisea. Estas 7 iglesias vamos a describirlas en detalle en el capítulo 3 y 4. Pero me gusta mucho cómo inicia el versículo. Ve cómo dice el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muchas personas piensan que esto se refiere al domingo. Oh, mira, está en el domingo y recibió la revelación el domingo. No se refiere a eso. El día del Señor es un término técnico en profecía bíblica, en Bible Prophecy. ¿Cómo que es un término técnico? Ya el día del Señor no son 24 horas, no es un domingo. El día del Señor es un lapso de tiempo que lo más probable son 7 años, la tribulación y la gran tribulación. Déjame darte unos ejemplos de lo que es el día del Señor. Si tienes tu Biblia, vete a Isaías capítulo 13. En ese capítulo 13, en Isaías, vamos a ver lo que es el día del Señor. Dice el pasaje, el capítulo 13, versículo 6. El 9 más que nada, dice el 9. He aquí, el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y en raer de ella a sus pecadores. El versículo 11 dice así: y yo castigaré al mundo por su maldad, y a los pecadores a los simples por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. El día del Señor es un día horrible de venganza, de guerra y de muerte. A eso se refiere Juan cuando dice: yo estaba en el día del Señor. Recuerda que eso es lo que nos va a revelar en Apocalipsis. Durante los próximos 18 capítulos más o menos, 17 más o menos, nos va a hablar de la catástrofe que le va a pasar a la tierra. Ese es el día del Señor. Vamos a Jeremías 46:10. El siguiente capítulo, el libro es Jeremías 46, versículo 10, dice así: mas ese día, que es el día del Señor, mas ese día será para el Señor Dios de los ejércitos un día de tribulación, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos. Porque sacrificio será para el Señor Dios de los ejércitos en la tierra del norte junto al río Éufrates. Checa lo que dice: ese día va a ser para Dios de tribulación y de venganza y de sangre y de espada. Y te hablo horrible de lo que va a pasar en esos 7 años de tribulación en la tierra. El día del Señor, aquí en el versículo 10, no se refiere a un día de 24 horas o al domingo. Se refiere al lapso de tiempo que conocemos nosotros como la tribulación o la gran tribulación. Y vamos a entrar, cuando entremos en detalle, el capítulo 6 es donde inicia la tribulación. Y vas a ver guerra, sangre, pestilencia, muerte, catástrofes que le van a pasar a la tierra como nunca antes se habían visto y nunca se experimentaron y nunca se volverán a experimentar. Va a haber guerra de tal magnitud que un tercio de la población de la tierra van a caer muertos en cuestión de meses. Va a haber enfermedades increíbles que van a borrar ciudades enteras. Pero ya vamos a llegar ahí. Y a eso se refiere Juanito. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ve lo que dice el versículo 11. Esto es interesante. Dice, y decía, oí una voz detrás de él. Y decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en este libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. No, qué interesante que Dios en este momento toma a Juan del siglo primero y lo transporta en su máquina del tiempo y lo mete al siglo XXI, que es donde estamos viviendo hoy en día.
y le presenta todo lo que va a pasar en ese día del Señor. Guerras, catástrofes, guerras termonucleares, tecnología. Vamos a ver al anticristo, persecución, todo. Él va a ver cosas que nunca se pudo imaginar, que el Espíritu tiene que llevarlo al futuro y presentarle todo eso. Y qué increíble, ¿y no te imaginas que Dios te hiciera eso a ti? Que te tomara del primer siglo y que te mande al siglo XXI y que te enseñe todo lo que va a pasar en la tierra. Aviones, tanques, helicópteros, guerra nuclear y tecnología, satélites y todo ese rollo. Y que te regrese al siglo I y que te diga, Miguel, escribe lo que viste. Oye, pues ¿cómo va a poder descifrar y describir Juan la tecnología que vio en el siglo XXI? Las guerras nucleares que vio en ese tiempo. Enfermedades y pestilencias que nunca se imaginó ver. O que nunca había visto. ¿Ahora entiendes por qué utiliza muchos símbolos? Por eso la palabra está llena de expresiones como, y era como esto, y se parecía a aquello, y se veía así, pero nunca te dice exactamente qué es, porque no tiene el vocabulario para decirte. Como una explosión nuclear, por ejemplo, la vamos a ver más adelante, y dice, y era como los cielos se abren, una explosión, algo pasó, algo así como un meteorito que cae a la tierra y que contamina todo y crea esto, destrucción. Pobrecito, él no hallaba, no tenía las palabras para describir lo que vio en el siglo XXI. Y por eso nos da todos estos símbolos. Pero nosotros que estamos viviendo en ese tiempo, vamos a entender y podemos entender lo que él está diciendo. Porque a nosotros nos ha tocado vivir parte de esas expresiones que él ha ocupado aquí. Es lo que dice entonces el versículo 11. Da este mensaje a las 7 iglesias y va a comenzar con la iglesia, El capítulo 2 y 3 nos va a hablar en detalle todo lo que ha hecho la iglesia. Esas 7 iglesias de las cuales nos habla este versículo. Es la historia de toda la iglesia cristiana desde el momento que nació en el día del Pentecostés hasta el momento que se va al arrebato de la iglesia. Toda la historia de la iglesia está escrita en esos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis en detalle, toda su historia y todas las etapas. Pero cuando lleguemos ahí, te vas a dar cuenta que la iglesia ha fallado muchas veces. Pero recuerda la promesa de Dios, que la iglesia no va a ser dominada nunca por la maldad y mucho menos por Satanás o por el infierno. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y sí va a cometer errores, pero al último siempre sale triunfando. Y ahí vamos a llegar. El versículo 12 dice así: yo me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. No, checa, candeleros de oro. ¿Cuáles son esos? No te preocupes, ahorita nos va a decir quiénes son esos candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Checa una vez más el 7. 7 candeleros, una vez más. ¿Recuerdas que vimos que eran 7 iglesias? Y había 7 espíritus. Ahora son 7 candeleros. Y ahí vienen 7 estrellas ahorita. El 7 va a estar constantemente ahí. Muchos dicen, el 7 es el número de la perfección. No, no es el número de la perfección. Es el número donde todo se completa, donde todo se complementa. Eso es lo que realmente significa el 7. Cuando todo se culmina y todo se completa ahí. Entonces aquí vemos que son 7 candeleros de oro. Y esos 7 candeleros, Jesús aparentemente andaba caminando entre ellos. El versículo 14 dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como nieve. Sus ojos eran una llama de fuego y sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente como el de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Checa, ahora no nada más los 7 candeleros, ahora tiene 7 estrellas y están a su derecha, a su diestra. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como de un sol cuando resplandece en su fuerza. Esta espada de 2 filos es la palabra de Dios. Es lo que nos dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más filosa que una espada de 2 filos, y que sirve para llegar y discernir incluso las intenciones más profundas del corazón y de la alma. Bueno, aquí dice que sale de su boca esa espada de 2 filos, es su palabra. Y nos describen a Jesús de una manera increíble.
Si lees el capítulo 7 en el libro de Apocalipsis, perdón, de Daniel, te describe a la misma persona, porque también Daniel lo vio igual. Y el capítulo 9, no es el 10, perdón, en el capítulo 7 y el capítulo 10 vas a encontrar estos pasajes, la descripción de este hombre, así como está aquí. Daniel también la vio y la dejó escrita. Recuerda que Daniel es el libro del Apocalipsis para los judíos, los que no creen en el Nuevo Testamento o en el libro del Apocalipsis de Juan. Dios, en su fidelidad, les dejó el libro de Apocalipsis en el libro de Daniel. Y todo esto que están viendo ellos lo entienden. No reconocen a Jesús como Dios y Salvador todavía. Pero Dios ya les reveló que va a venir ese hijo de hombre, como dice aquí, que es semejante al hijo del hombre, y que estaba vestido de una manera sacerdotal, pero muy preciosa. Entonces ellos lo van a ver, y su resplandeciente era como luz, como la luz del sol cuando resplandece en toda su fuerza. Imagínate la presencia de Jesús. En la transfiguración, es el Evangelio de Lucas, cuando sube Jesús con Pedro, Santiago y Juan hacia arriba de la montaña de Hermes. No, se llama Hermón. Allá arriba en esa montaña dice que se le aparece Elías y Moisés. Y dice que es una transfiguración y se transforma Jesús como una luz increíble. Y era muy similar a esto. ¿Por qué? Es que esa es la realidad de Jesús. Tú y yo lo conocemos como hombre aquí en la Escritura, pero su verdadero ADN, su DNA, es majestuoso, es espiritual, es precioso. Y esa fue una sola probadita que nos dio ahí en el Evangelio, cuando en la transfiguración. Y aquí lo estamos viendo una vez más. Continuamos porque nos faltan unos cuantos versículos y ya me lo acabamos. El versículo 17 dice lo siguiente: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y eso es muy precioso, porque cuando los ángeles llegan a hablar con Daniel, a darle la interpretación de las visiones que Dios le dio, dice que le pasa lo mismo. Al estar ante su presencia, dice que cae también delante de ese hijo de hombre que él miró. La presencia de Jesús llega y te quita como hombre, como humano, te elimina todas las fuerzas. Aquí dice Juan que él cayó a su diestra. Dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Y Daniel hace lo mismo. Y dice con la mano, así como a Daniel, lo mismo a Juan. Dice: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Es decir, no te preocupes, no tengas miedo. Yo soy Dios, el primero y el último. Y tengo las llaves, es decir, la autoridad. No solamente con la muerte, la autoridad sobre la muerte, sino también sobre el infierno. Jesús tomó el poder completamente en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y es lo que nos dice aquí. Yo decido quién se va ahí, no tú. Si tú me aceptas como Señor y Salvador, tú vas a irte al cielo. Esa fue tu decisión y yo la voy a respetar. Pero si tú me rechazas como Señor y Salvador, te vas a ir al infierno y tu decisión la voy a respetar. Esa decisión tomaste y voy a respetar tu decisión y para allá vas a ir. Es lo que dice él aquí. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. El 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. No, ya casi llegamos al final, nos falta un versículo, pero eso es importantísimo, el versículo 19. El versículo 19 nos va a dar las pautas de cómo está dividido el libro de Apocalipsis. Escucha bien, dice: escribe las cosas que has visto. Es decir, desde que empezaste a caminar conmigo, Juan, escribe todo lo que has visto y nos dio su evangelio. Y dice después: y las que son. Y está hablando de la iglesia. Porque recuerda que cuando Jesús se va al cielo, en cuerpo y alma, cuando resucita, nace la iglesia. Bueno, las primeras cosas que dice aquí: escribe las cosas que has visto, se refiere a eso. En el tiempo que estuve contigo caminando y todo lo que pasó, el predicar, los milagros, la muerte, mi resurrección, habla todo eso que has visto. Y aquí lo pone. La segunda sección del libro de Apocalipsis es esta. Y las que son, es decir,
la iglesia. Lo que viste fue la historia de cuando yo llegué a la tierra y cuando me fui al cielo en mi resurrección, después de la resurrección. La segunda parte del libro de Apocalipsis es la iglesia escribe todo lo que es ahorita. Y él está viviendo en ese tiempo y es el capítulo 3 y 4 del libro de Apocalipsis. Finalmente dice, y las que han de ser después de estas, y así inicia el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Después de estas cosas, y nos habla de ahí que son las últimas que van a suceder. Del capítulo 4 al capítulo 22, todo es futuro. Y así, a eso se refiere este versículo cuando dice, y también describe las cosas que han de ser. En un solo versículo, Dios nos da las pautas de cómo dividió el libro de Apocalipsis. Las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que serán. Y así está. Entonces, para terminar, el versículo 20 dice lo siguiente. El misterio de las 7 estrellas. Observa cómo Dios te va a decir quiénes son las estrellas, que no sabemos quiénes son. Ese símbolo de las estrellas y de los candeleros está a punto de decirnos qué son. Dios no necesita de tu interpretación y de tus ideas. Él mismo va a interpretar su palabra. Eso es lo precioso del libro de Apocalipsis, que tiene muchos símbolos, que tiene muchos dicen rompecabezas. No son rompecabezas, son símbolos que Él ocupó a propósito porque tienen un significado. Dice así, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¡Oh, wow! Ok. Son los ángeles que vimos. Algunas personas piensan, las estrellas, muchos piensan que son ángeles. Algunas otras personas o versiones de la escritura hablan de que son los pastores que dirigían esas iglesias. De cualquier manera, es una persona que está dirigiendo o que representa a la iglesia, ya sea el ángel o ese pastor. Y dice, y las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias que acabamos de leer. Ese es el capítulo 1 en el Apocalipsis. Lo leímos a la carrerita y nos lo echamos en menos de 45 minutos. Espero te haya servido de algo este pasaje, lo que dice capítulo 1, que es la pura introducción de hecho. El capítulo 2 ya agarra un poquito más de sabor porque vamos a hablar de las iglesias, de la historia de toda la iglesia, desde el momento que nace hasta el momento que se va con Dios en el arrebato de la iglesia en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Lee el capítulo 2 y si puedes también lee el capítulo 3 para que la próxima vez cuando leamos y veamos la siguiente clase tengas una idea de qué estoy hablando. Y mientras tanto, pues en lo que sigue la siguiente clase, no dejes de hacer lo mismo. Sigue haciendo tu oración todos los días. Crece con Dios en tu comunicación con Él. Y deja que Él te hable a través de su palabra. Lee su palabra todos los días. ¿Y sabes qué? Comparte esto con alguien que no lo conozca. Si ha sido una bendición para ti, permite que sea una bendición para otros también. Saca el Evangelio hasta el lugar más íntimo de tu casa, o allá con tus familiares, o con todos aquellos que lo ocupen. Y Dios te va a bendecir. Gracias una vez más del Ministerio de Telestai, que la pases muy bien, que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Y si nos permite, nos vemos la semana que entra con otra clase, otro episodio precioso del libro de Apocalipsis. Gracias por estar conmigo y nos vemos hasta la próxima. Adiós, adiós.